¿Qué onda, chamacos? Hoy vamos a hablar de la verdad de la producción de gasolina en México. ¿Sabían que México no está produciendo ni la mitad de la gasolina que consume? Hoy vamos a tocar el tema de las gasolinas y la supuesta autosuficiencia de México. La producción de las gasolinas en México está muy por debajo de la demanda del mercado nacional. A pesar de los grandes anuncios, las refinerías del país no están generando lo que se prometió. Y ahí tenemos a la secretaria de Energía, que al parecer está olvidando algunos números clave en sus declaraciones. Hoy México ya produce el 90% de las gasolinas que consumimos. Pero, ¿qué está ocurriendo con la producción de las gasolinas en México? Hoy vamos a desglosar los números y entender la realidad detrás de esta situación. En México, el consumo diario de gasolina ronda alrededor de los 800,000 barriles. Eso es una cifra considerable que debería ser cubierta por la producción nacional. Sin embargo, las 6 refinerías del país produjeron apenas 289,000 barriles diarios en el último periodo. Esta brecha entre el consumo y producción es alarmante, ya que obliga a México a depender de las importaciones. Y a pesar de las promesas de aumentar la capacidad de refinación con proyectos como el de Dos Bocas, la realidad no parece estar alineada con los números presentados por las autoridades. Dos Bocas ha sido el centro de atención del gobierno actual y apenas está en fases de pruebas. No ha logrado aumentar significativamente la producción de gasolina en el país. Otro punto importante es la producción de Pemex en la refinería de Deer Park, en Texas, que también ha sido mencionada por las autoridades como parte del esfuerzo por aumentar la capacidad de refinación en México. Sin embargo, la producción de Deer Park no está destinada al consumo mexicano. Aunque es una refinería propiedad de Pemex, su producción está dirigida al mercado estadounidense, lo que significa que no contribuye directamente a cubrir la demanda interna de gasolina en México. Este detalle es crucial para entender la verdadera situación de la capacidad de suministro de Pemex. Además, las expectativas creadas en torno a la autosuficiencia energética no parecen estar cumpliéndose a corto plazo. La diferencia entre la realidad y lo que se anuncia genera preocupación, especialmente en un mercado tan sensible como el de los combustibles. La falta de claridad en los datos presentados por las autoridades lleva a preguntas sobre la verdadera capacidad de las refinerías para cubrir la demanda nacional. El panorama actual muestra que, a pesar de las inversiones y los esfuerzos anunciados, la producción sigue siendo insuficiente para reducir la dependencia de las importaciones. A esto se le suma la dificultad de modernizar y mantener las refinerías existentes, que requieren inversiones sustanciales para operar de manera eficiente. Las refinerías de México, construidas en su mayoría hace décadas, enfrentan serios desafíos en términos de mantenimiento y modernización. Aunque se han destinado recursos para mejorar su capacidad, los resultados no han sido satisfactorios. Este bajo rendimiento se ha traducido en un déficit de producción que sigue afectando la oferta de gasolina en México. Para colmo, las expectativas en torno a la nueva refinería de Dos Bocas han sido elevadas, pero su impacto en la producción nacional aún es limitado. Y a medida que las pruebas continúan, los resultados no han sido los esperados por el gobierno. La producción total de las 6 refinerías mexicanas apenas alcanza el 36% de la demanda de todo el país. Este déficit, que equivale a más de 500,000 barriles diarios, es una de las razones principales por la que México continúa importando una gran cantidad de gasolina, principalmente de Estados Unidos. Aunque el gobierno ha argumentado que la situación mejorará a medida que se optimicen las refinerías existentes y se ponga en marcha Dos Bocas, la realidad a corto plazo no parece indicar que esto ocurra de manera rápida. Las refinerías actuales
actuales están operando por debajo de su capacidad óptima debido a problemas estructurales. Es importante recordar que las refinerías mexicanas han estado operando durante muchos años sin el mantenimiento adecuado, lo que ha llevado a una disminución significativa en su capacidad de producción. El gobierno ha invertido en su modernización, pero estos esfuerzos aún no han dado los resultados esperados. Mientras tanto, la demanda de gasolina sigue creciendo, lo que incrementa la presión sobre el gobierno para encontrar soluciones rápidas. Los tiempos de recuperación para las refinerías son largos y complejos, y la dependencia de las importaciones parece ser la única opción viable en el corto plazo. En cuanto a la refinería de Dos Bocas, aunque se ha publicitado como una solución para aumentar la producción de gasolina en México, su impacto todavía es incierto. Aún se encuentra en fases de pruebas y no ha comenzado a operar a plena capacidad. Los expertos señalan que podría tomar varios años antes de que esta refinería realmente contribuya significativamente a la oferta nacional de gasolina. Esto significa que por ahora el país seguirá dependiendo de la importación de gasolina para satisfacer la demanda interna, lo que genera dudas sobre la autosuficiencia energética prometida. Deer Park, la refinería propiedad de Pemex en Texas, ha sido presentada como un activo estratégico para mejorar la producción de combustibles. Pero como ya mencionamos, esta refinería no envía su producción a México, lo que significa que su impacto en el suministro de gasolina en el país es prácticamente nulo. Esto es otro ejemplo de cómo los anuncios oficiales no siempre reflejan la realidad del mercado. Es evidente que por el momento la producción de gasolina está lejos de cubrir la demanda interna, lo que obliga al país a seguir importando grandes cantidades de combustibles. El desafío para México en términos de producción de gasolina es inmenso y las soluciones propuestas hasta ahora no parecen suficientes para resolver el problema a corto plazo. A medida que la demanda sigue creciendo, la dependencia de las importaciones se vuelve cada vez más crítica. Las promesas de autosuficiencia energética han quedado en entredicho debido a la incapacidad de las refinerías para aumentar su producción de manera significativa. El reto para el gobierno y Pemex será encontrar soluciones más rápidas y eficientes para reducir esta brecha entre oferta y demanda. En conclusión, la situación actual de la producción de gasolina en México revela una brecha significativa entre lo que se anuncia y lo que realmente ocurre. Y aunque se han destinado recursos y esfuerzos para mejorar la capacidad de refinación, las 6 refinerías del país están operando muy por debajo de su capacidad óptima. Además, la nueva refinería de Dos Bocas, que prometía ser una solución, todavía no ha comenzado a producir a niveles significativos. Mientras tanto, Pemex Deer Park no contribuye al suministro nacional, lo que agrava aún más la situación. Es evidente que México enfrenta un desafío serio en términos de su capacidad para cubrir la demanda interna de gasolina. La dependencia de las importaciones sigue siendo alta y las soluciones a corto plazo no parecen suficientes para resolver el problema. A menos que se tomen medidas más drásticas para mejorar la producción nacional, el país continuará enfrentando dificultades para alcanzar la autosuficiencia energética prometida. En resumen, el problema de la producción de gasolina en México es más complejo de lo que parece y no se solucionará con anuncios grandilocuentes. Así que dime, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que se puedan tomar medidas más efectivas? No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios sobre el tema. Nos vemos en el próximo video. Adiós.